Imagina esto, tu hermana se sacrificó para darte una vida mejor, a partir de ese momento, estarías solo. Cuando te interpusiste entre ella y quienes la habían comprado, trataste de detener lo inevitable, pero ella solo recordó el trato, uno que sellaba su destino. Aún así, te negaste a dejarla ir, intentaste protegerla, y por eso, recibiste un golpe en el estómago que te dejó sin aire, caíste al suelo. Mientras tanto, el comprador se burlaba, es inútil intentar proteger a alguien sin poder. Temblabas de rabia y frustración, y tu hermana, entre lágrimas, te pidió que no perdieras la cabeza. Entonces, él lanzó una piedra de despertar, y dijo, esto es lo único que consiguió tu hermana a cambio de su vida, un inútil como tú. Tal vez así deje de ser basura, solo pudiste ver cómo se la llevaban, sin poder hacer nada. Ahora, atrapado en un asentamiento gobernado por un viceadministrador corrupto, donde el hambre es tan común como el aire que respiras, solo te queda una cosa, la esperanza que tu hermana te dejó, un mundo devastado, todo mutado, la mayoría muere sin siquiera luchar, pero tú vas a cambiarlo todo, porque así comienza, Dios del Apocalipsis. Zhao Chen despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y el nombre de su hermana escapando de sus labios. Una vez más, el mismo sueño, el momento en que fue arrancada de su lado. 3 años habían pasado desde entonces, pero la escena seguía persiguiéndolo como una sombra constante. No importaba cuánto intentara olvidarlo, su mente lo arrastraba de vuelta, noche tras noche, al instante en que la perdió. Tengo que volverme más fuerte, murmuró entre dientes, con la mirada firme y decidida. Justo en ese momento, la puerta de su casa fue destrozada de golpe. Era Zhao Qiye, el subadministrador del sector, acompañado de sus inseparables matones. La cuota de este mes es la de siempre, dijo con una sonrisa burlona. Ah, y me acordé que te dieron unos cupones. Trabajaste duro para conseguirlos, ¿no? Si no te ayudo a disfrutarlos, sería un desperdicio. Chen lo miró con nerviosismo y dijo, ya pagué la cuota, y no me queda ni un solo cupón. Qiye frunció el ceño, pero su sonrisa no desapareció. Entonces me obligas a hacerlo por las malas. Con un gesto de su mano, sus hombres comenzaron a registrar el lugar como bestias salvajes y a propinarle una paliza. Mientras tanto, él observaba la escena divertido, como si fuera un espectáculo montado solo para él. Si me hubieras dado los cupones, te habrías ahorrado la paliza, dijo al irse. Chen ya estaba acostumbrado. No era la primera vez que lo golpeaban, y sabía que no era por los cupones. Ellos buscaban algo más, algo que había mantenido oculto durante todo este tiempo. Cuando se aseguró de que se habían marchado, se inclinó y presionó su abdomen adolorido. Del fondo de su cuerpo salió un pequeño objeto brillante, la piedra de despertar. Era su mayor secreto, su última esperanza. Desde que su hermana fue secuestrada, había investigado todo sobre ese misterioso objeto y sobre lo ocurrido aquel día. Había un nombre que siempre surgía en sus pensamientos. Encontrar a ese hombre significaba encontrarla a ella. La piedra de despertar era un artefacto. Todos los jóvenes podían usarla al cumplir 17 años, y con ella, despertar su término inicial. Existen 3 rangos, bronce, oro y resplandeciente, y cuanto mayor sea el rango, mayor el poder que se desbloquea. Una vez despertado el término, el portador podía comenzar su camino como guerrero. Conseguir una piedra así era casi imposible. Solo los ricos o los elegidos podían tener acceso a una, pero Chen tenía la suya. Su hermana se la había dejado antes de ser llevada. Su último regalo. Hoy era su cumpleaños número 17, sin dudarlo más, sostuvo la piedra con ambas manos, y la energía comenzó a fluir. Hermana, espérame, te encontraré, lo juro, y así, activó la piedra de despertar, dando inicio a un nuevo destino. El resplandor de la piedra iluminó todo a su alrededor. Zhao Chen sintió como una oleada de poder recorría su cuerpo, distinta a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Cuando todo terminó, ante él apareció un panel del sistema con su nuevo poder, término resplandeciente único, libro de la evolución eterna. Su primer efecto era impresionante, cada vez que subiera de nivel, obtendría un nuevo término. El segundo, aún más sorprendente, todos sus términos aumentaban su efecto en un 50%, y lo más impactante de todo, era un término único, lo que significaba que nadie más en el mundo lo poseía. En el pequeño y olvidado asentamiento 226 donde vivía, los verdaderos guerreros eran contados. Solo el administrador y sus 2 lacayos tenían términos, y apenas eran de rango medio. Se rumoreaba que Zhao Qiye, el subadministrador, estaba en nivel 8 y solo había despertado un término. Pero si Chen interpretaba bien el poder de su propio término, cuando él llegara a ese nivel, podría tener 8 términos al mismo tiempo,
el problema era que no tenía idea de cómo subir de nivel. Si quería avanzar, necesitaría ayuda. Por suerte, tenía a alguien en quien confiar, su amigo Liu Sille, quien había despertado su término 6 meses antes. Tal vez él sabría algo. El asentamiento 226 se sostenía gracias a su granja, el corazón productivo del lugar. Ese terreno alimentaba a toda la comunidad. Hace miles de años, el mundo había sido devastado por un gran caos que alteró todo a su paso. Animales y plantas mutaron, y la comida comenzó a desaparecer. La hambruna arrasó con millones. Hasta que apareció la corporación. La corporación trajo consigo nuevos cultivos resistentes, capaces de crecer en este mundo roto. Gracias a eso, la humanidad logró sobrevivir. Aunque a un precio, en el asentamiento 226 el sistema de tributo lo controlaba todo, la gente común apenas recibía una pequeña fracción de la cosecha. El resto era confiscado por los administradores. Si los campos rendían menos, el tributo no bajaba. Eso significaba una sola cosa: hambre. Mucha hambre. Morir de hambre era parte del día a día. Cheng se encontraba cumpliendo su turno en los campos, perdido en sus pensamientos, cuando escuchó una voz familiar a su espalda. ¿Otra vez embobado, Cheng?, preguntó Sille, sonriendo con una copa rota en la mano. ¿O también te dejaste atrapar por el vino tinto de este joven amo? Sille era su mejor amigo. A diferencia de él, sus padres aún vivían, y su familia tenía una vida relativamente buena dentro del asentamiento. Últimamente, había estado obsesionado con un antiguo libro que había encontrado. Su título era tan ridículo como intrigante: El joven amo arrogante se enamoró de mí. Cheng sonrió, pero sus pensamientos no se alejaban del despertar que acababa de vivir. Sille, ¿ya despertaste tu término? Sille se detuvo por un segundo, fingió sorpresa, y luego soltó una risa. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano. Aunque intentara ocultarlo, respondió: cuando obtienes un poder real, simplemente no puedes esconder su aura, no importa cuánto lo intentes. El cuerpo cambia, y la energía fluye diferente. Cheng no estaba de humor para rodeos. Después de despertar el término, ya se puede subir de nivel. Sille respondió con una sonrisa: eres de confianza para este joven, así que no importa que te lo cuente. Sí, pero no es fácil. Escucha bien, explicó que, tras el despertar, se podía acceder a mazmorras dimensionales y matar monstruos para subir de nivel, pero no era tan simple. Las mazmorras absorbían el yang de los cuerpos vivos, debilitando a cualquiera que entrara. Además, las entradas estaban custodiadas por guerreros poderosos, solo dejaban pasar a quienes pagaban cientos de cupones. Y para colmo, todo lo que recolectaras dentro tenías que entregarlo a los que vigilaban la puerta. Este mundo está podrido, Cheng, continuó Sille, apretando su copa. Hasta el corazón de este joven se siente oprimido. ¿Las mazmorras dimensionales absorben el yang de las personas?, preguntó Cheng. Suena como si fueran más peligrosas que el mundo exterior. Sí, respondió Sille. Prácticamente son una muerte segura. De cada 10 personas que entran, 9 no sobreviven, y el que queda con vida desearía haber caído también. Justo en ese momento, la voz chillona y familiar de Zhao Chille interrumpió su conversación. Sille, tengo algo bueno para ti. Sille se tensó al instante. Sabía que cuando ese hombre decía algo bueno, normalmente significaba todo lo contrario. ¿Qué cosa buena?, preguntó, tratando de sonar casual. Cheng lo miraba con desconfianza. Sabía que Chille era el perro número 1 del administrador, y cualquier regalo suyo tenía veneno oculto. Ya despertaste tu término, ¿verdad?, dijo Chille con una sonrisa torcida. Hoy el administrador es generoso. Te dejará entrar a la mazmorra dimensional del asentamiento. Gratis. Chille continuó. Eso sí, todo el material que recojas adentro será propiedad del asentamiento 226. Chen frunció el ceño. ¿Asentamiento? Lo que recoja nunca llega al pueblo. Todo va directo a los bolsillos del administrador. ¿Y los tuyos? Chille lo miró con desprecio. ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? Este asentamiento le pertenece a mi jefe, y tú ni siquiera has despertado tu término. Eres un don nadie. Sille intervino antes de que la tensión subiera más. Tranquilo, Cheng. Solo voy a recoger materiales. Nada más. No soy un cualquiera. Voy a volver. Te lo prometo, dijo, intentando sonar confiable. Luego se giró hacia Chille e hizo una leve reverencia. Mi amigo solo está hablando de más. No lo tomes en serio. ¿Podrías indicarme el camino? Quiero entrar cuanto antes. Cheng pensaba con el ceño fruncido mientras su amigo caminaba hacia ellos. No sabía nada sobre las mazmorras, y revelar que había despertado su término podía atraer problemas graves. Pero Sille era su mejor amigo, y no tenía los 100 cupones necesarios para entrar por otra puerta. Por ahora, lo mejor era apostar por esta oportunidad.
por remota que fuera, si vas a mandar a mi hermano a morir. Dijo de repente, alzando la voz, cuenten conmigo también. Todos lo miraron con sorpresa. Chille entrecerró los ojos, y su sonrisa torcida apareció. ¿Te atreves a entrar a una mazmorra? Para eso necesitas un término, ¿o no lo sabías? Cheng sostuvo su mirada, firme. Ya desperté el mío. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Tras una larga caminata, llegaron a su destino, la entrada a la mazmorra dimensional del asentamiento 226. Era una mazmorra de nivel blanco, la más baja, pero seguía siendo un infierno para los débiles. Frente al portal, Chille se dirigió a los guardianes de la entrada. Les traigo nuevas mulas domesticadas. Uno de los guardias, un tipo bajo y barrigón, los observó con desprecio. Esos están flacos. No creo que alcancen ni a sacar la mercancía antes de caer muertos. Cheng murmuró a Sille, si logramos salir de aquí, voy a acabar con ese tipo. Sille soltó una risa baja, entonces me sumo. El guardia dirigió su mirada a Chen y le dijo que era demasiado arrogante. Basta de tonterías, gritó Chille, avancen al portal. Mientras se acercaban, Sille le habló a Cheng en voz baja, gracias, hermano, por seguirme incluso hasta aquí, no lo olvidaré. Chen asintió. No necesitaban muchas palabras entre ellos. Al pasar por el portal y desaparecer, Chille los miró fijamente hasta que la luz los tragó. Luego, habló con sus subordinados. Chen es mejor escondiendo cosas de lo que pensábamos. Esa piedra de despertar fue la que le dejó la corporación cuando se llevó a su hermana. Estuve 3 años buscándola por toda su casa y aún así logró esconderla. Uno de los matones comentó. Chen despertó un término. Tal vez nos pasamos. Siempre le quitábamos entre el 70 y el 80% de sus cupones. Y aún así sobrevivía. Seguro nos guarda rencor. Chille sonrió. ¿Y qué si lo guarda? Para vengarse, primero tendrá que volver con vida. Despertar un término no lo hace invencible. No olviden que yo también tengo uno, y es de clase oro. Si vuelve, lo estaré esperando. Dentro de la mazmorra, el ambiente cambió drásticamente. Mi tío me dijo una vez, murmuró Sille, que estas mazmorras son el infierno proyectado sobre la tierra. Si pasas demasiado tiempo aquí, el yang se va de tu cuerpo, y mueres. Chen frunció el ceño. Entonces no tenemos tiempo. Tenemos que encontrar monstruos, derrotarlos y subir de nivel lo antes posible. Exacto, respondió Sille. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Era cercano, humano. ¿Por qué se escucha la voz de otra persona? Preguntó Cheng, alerta. Las mazmorras dimensionales no tienen una sola entrada, explicó Sille. Se abren en varios puntos del mundo. Es común encontrar a otros grupos dentro. Cheng apretó los puños. Ya entiendo por qué nos dejaron entrar gratis. Los recursos dentro de la mazmorra no eran solo para ellos. Había que competir contra los que entraban por otros portales. Individuos o grupos con términos despiertos. Para los administradores, los recién despertados no eran más que carne de cañón, herramientas descartables para cosechar tesoros. Mientras se desplazaban entre la niebla espesa, Sille rompió el silencio, ya que estamos hablando en serio. Cheng, ¿vas a entrar al bosque profundo? Podrías morir ahí. Cheng lo miró con decisión. Si no aprovecho esta oportunidad ahora, si no apuesto todo, jamás tendré el poder necesario para enfrentar a mis enemigos. Sille lo observó por unos segundos, midiendo sus palabras. ¿Vas a levantarte contra los administradores de alto rango? Cheng apretó los puños. Con una furia contenida que le quemaba la garganta, ni por un solo segundo he dejado de odiarlos. Ellos se creen dioses. ¿Y nosotros? Tú no estás harto de que nos expriman como basura. Sille sonrió. No con burla, sino con complicidad. Sabía que no me había equivocado contigo. Escucha. La verdad es que mi padre y mis tíos están reuniendo tropas en secreto. Han despertado habilidades y se están preparando para derrocar a esos tiranos. Cheng abrió los ojos, incrédulo. ¿Estás seguro de eso? Sille asintió. ¿Te acuerdas de hace 2 años? Cuando mi abuela murió por las heridas de los latigazos de los altos mandos. Ni siquiera podía moverse por el dolor. Estuvo medio mes llorando en silencio antes de morir. Todos lo vimos. Y desde ese día, mi familia decidió que ya no agacharíamos la cabeza nunca más. El silencio pesó entre los dos unos segundos. Luego Sille extendió su mano. A partir de ahora, ya no eres solo mi hermano. Eres mi camarada de armas. Cheng la tomó con fuerza. Yo también tengo mis razones. Y tarde o temprano, me iré a buscar a mi hermana. Sille asintió con seriedad, pero luego volvió a sonreír mientras seguían avanzando. Todos tenemos deseos. El mío es poder amar libremente hacia Oyu, casarme con ella. Cuando derroquemos a los administradores, Cheng soltó una leve carcajada.
eso dependerá de si logramos salir vivos de esta. Tras un rato de caminar entre árboles llegaron a un claro cubierto de arbustos, se agacharon, en silencio total, y entonces la vieron, una bestia monstruosa, más grande que cualquier lobo mutado que hubieran visto fuera de la mazmorra. Su piel estaba podrida y desgarrada, pero aún así su cuerpo irradiaba poder. En su pecho, pulsaba un núcleo rojo sangre, como un corazón de cristal. Cheng sintió un escalofrío. Esa energía me resulta familiar. La sensación que le provocaba era la misma que la de una piedra de despertar. No puede ser, pensó. Ese núcleo es como una piedra de despertar. Podría ser que este monstruo también haya despertado un término. Sille observaba a Cheng en silencio, maravillado por lo tranquilo que se mantenía frente a semejante bestia. Recordaba cuando él vio por primera vez a un monstruo de ese tipo. El pánico casi lo dejó paralizado. Definitivamente no me equivoqué al elegirlo, pensó. El lobo había desaparecido entre las sombras. Cheng se incorporó lentamente y murmuró, ya podemos acercarnos. Sille caminó detrás de él con cautela, pero en cuanto vieron el cuerpo desmembrado del desafortunado que la bestia había atrapado, se cubrió la nariz al instante. Ah, ese lobo lo destrozó. No puedo con el olor. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Más sorprendido quedó cuando vio a Cheng revisando entre los restos sin inmutarse. Hermano, me estás empezando a asustar. Cheng habló con tranquilidad. Una vez, escondí mi piedra de despertar en el estómago de un perro mutante para que Chiyenne no la encontrara. Hice muchas cosas para protegerla. Comparado con eso, esto no es nada. Entre los restos, encontró una cuchilla larga y afilada, aún intacta. Esto nos puede servir. Sille entonces percibió movimiento. El lobo volvió. Cheng no se sobresaltó. Solo apretó con más fuerza la cuchilla recién encontrada. Los lobos son astutos. Seguro fingió retirarse para hacernos salir. Pero yo también salí a propósito, pensó para sí. Con esta arma, mis probabilidades de vencerlo aumentan. ¿Puedes contenerlo?, preguntó Sille. Cheng sonrió con confianza. Solo haz lo que planeaste. Yo lo distraigo. Y cargó directo hacia el monstruo. Sille había despertado su término 6 meses antes, y estaba seguro de que tenía bastante experiencia con estos monstruos. Mientras corría, sus pensamientos se nublaron con recuerdos de su infancia. Mi hermana siempre decía, el que golpea primero, golpea 2 veces. Me entrenó desde que tenía 9 años. Me sacaba del asentamiento para cazar bestias mutadas. Y sobrevivir, este lobo debía ser manejable. Cheng atacó con rapidez, pero el núcleo rojo en el pecho de la bestia era difícil de alcanzar. Su enemigo, aunque no se contenía, evadía con precisión instintiva. Entonces, ocurrió lo inesperado, el lobo liberó un término, y su velocidad aumentó de golpe. Sille reaccionó en el momento justo. Sacó su resortera, tensó el proyectil con fuerza y disparó directo al ojo izquierdo del monstruo. Ahora, Cheng, entendido, aprovechando la apertura, Cheng alzó su cuchilla y la clavó directo en el núcleo. Un estallido de luz roja emergió del pecho del lobo, mientras este soltaba un último rugido. El golpe fue limpio, pero el cuerpo del monstruo cayó con todo su peso sobre Cheng. Sille corrió alarmado. Cheng, ¿estás bien? Desde debajo del cadáver, la voz tranquila de su amigo respondió, tranquilo, no soy tan fácil de aplastar. En ese instante, Cheng recibió un mensaje del libro de la evolución eterna. Había subido a nivel 2, y con ello, una nueva elección se presentó ante él. Nuevos términos disponibles: desarrollo autónomo, nivel oro, estrategia de escritorio, nivel bronce, piel de lobo, nivel dorado. Cheng quedó impactado. Gracias a haber despertado un término resplandeciente, tenía acceso inmediato a nuevos términos. Descartó de inmediato el término de nivel bronce. Piel de lobo y desarrollo autónomo eran términos de nivel oro, por lo que se preguntaba cuál debía elegir. El problema era que las opciones no venían con descripciones detalladas, solo nombres, pero uno de ellos llamaba especialmente su atención: desarrollo autónomo 1, ese número al final. ¿Significará que hay más?, pensó. La idea de que fuera el primer eslabón de una cadena evolutiva de términos lo convenció. Lo seleccionó. En cuanto lo hizo, un panel del sistema se abrió y describió los efectos. Primero, aumenta todos los atributos en un 15%, ajustado por el libro de evolución, a 22%. Segundo, durante 1 minuto, puedes elevar tus atributos al 200%, ajustado por el libro de evolución a 300%. Este término era el primer eslabón de una serie de términos progresivos de la serie Desarrollo Autónomo. Cheng esbozó una sonrisa. Era más de lo que esperaba. Solo el comienzo. Cheng, gritó Sille, ¿te vas a quedar ahí como estatua? Hay que recoger el botín. El olor a sangre va a atraer más monstruos. Cheng parpadeó. Lo siento,
Me distraje por un segundo. ¿Me ayudas a recoger todo? Sille se sorprendió y dijo algo nervioso. ¿Acabaste con él? Todo lo que dejó es tuyo. ¿Ya olvidaste que en mi casa ni siquiera me dejaban tocar un pollo? Cheng sonrió. Sabía que Sille vivía con sus padres, y eso en un mundo apocalíptico era un verdadero lujo. Eran diferentes. Él inspeccionó el cadáver y sacó unos cristales. La carne del lobo está demasiado podrida y no sirve. Estos son para ti, le dijo a Sille. Los huesos y la piel no valen nada, replicó Sille. Lo que se puede cambiar por cupones son los cristales. ¿Estás seguro de que me los quieres dar? Cheng asintió sin dudar. Tu familia está preparando algo grande. Van a necesitar recursos. Considéralo una inversión. Además, si no hubieras disparado al ojo, yo no habría podido acabar con la bestia. Sille lo miró un segundo antes de asentir. Está bien, lo tomaré en cuenta, y se lo diré a mi padre. Pero hay un problema. Si salimos por la entrada principal, en teoría, deberíamos entregar todo. ¿Tienes un plan? Cheng afirmó con seguridad. Sí, y cuando salgamos, vamos a hacerles frente. Así que debemos aprovechar al máximo este lugar, subir de nivel todo lo posible y estar listos para pelear. Sille habló con alegría. Sabía que pensabas igual que yo. Si Chille me arrastró aquí, apuesto a que mi padre ya lo sabía. Han estado preparándose durante mucho tiempo. Solo faltaba una oportunidad. Cheng observó el bosque oscuro frente a ellos. Entonces, sigamos avanzando. Una vez, mi hermana y yo cruzamos la zona salvaje cerca del asentamiento y nos encontramos con una manada de lobos mutantes. Nunca andan solos. Este bosque debe estar lleno de ellos. Sille lo detuvo, poniéndole la mano en el hombro. Espera un poco. Antes de seguir, hay algo que quiero dejar claro. Ahora que tenemos una amistad forjada en sangre, hay algo que quiero decirte. Habla, dijo Cheng. Sille asintió. Después de acabar con el lobo, mi experiencia subió más del 90%. Estoy a punto de alcanzar el nivel 2. Mi término se llama el arte del carnicero. Es de clase oro. Aumenta mis atributos en un 15%, pero además, me permite ver los puntos débiles del enemigo. Esa fue la razón por la que detecté que el punto débil del lobo era su ojo. Cheng lo escuchaba, pensativo. Sille le estaba mostrando sus cartas con total honestidad. Eso solo significaba una cosa: quería abrirse con él, de verdad. Pero él se cuestionaba, ¿y si supiera que mi término es de clase deslumbrante, único entre millones? Todavía querría relacionarse conmigo. Apretó los puños con fuerza, luego tomó aire y habló. Mi término se llama desarrollo autónomo, también me da un 15% en todos los atributos. Pero, durante un minuto, puedo potenciar uno de ellos muchísimo más. En parte no estaba mintiendo. Sille soltó un largo suspiro. Pensé que no ibas a contármelo. La verdad, tenía un poco de ansiedad. Temía que tu término fuera mejor que el mío. Luego rió, se acercó y le dio un fuerte abrazo. Pero está genial, ambos tenemos términos de clase oro. Estamos destinados a ser grandes hermanos. Mientras caminaban, Sille celebraba en voz alta. Cheng solo sonrió. En su mente decidió que desde ahora, no le ocultaría nada más a Sille. Lo merecía. Durante la siguiente hora, se enfrentaron a varios enemigos más. Gracias a su coordinación, los vencieron uno tras otro sin dificultades graves. Cuando acabaron con el último grupo, Sille le preguntó a Cheng, hermano, ¿realmente no quieres los cristales? Cheng negó con la cabeza. Los huesos y pieles también sirven. Con eso se pueden fabricar armas, ropa o incluso venderlos por cupones. No todo se trata de los cristales. Tienes razón, dijo Sille, impresionado. Acabo de subir a nivel 2. Tenía el 70% de experiencia acumulada. ¿Y tú en qué nivel estás? Nivel 4. Y tengo 50% de experiencia acumulada, respondió Cheng sin pensarlo mucho. Sille se quedó completamente quieto. ¿Qué? ¿Cuánto dijiste? Cheng respondió sin darle mayor importancia. Cada vez que matamos un lobo, soy yo quien da el golpe final, mientras tú actúas desde fuera como un apoyo. Supongo que la experiencia se reparte en proporción a eso. Todo por no poder superar mi miedo a la sangre, murmuró Sille, frustrado. Cheng lo miró de reojo y preguntó, ¿y si la próxima vez vas al frente? Sille soltó una risita. No, a mí me encanta apoyar desde atrás, se me da bien. Cheng pensó para sí. Con esa cara no convences a nadie, pero no dijo nada. En realidad, él sabía por qué su avance era tan brutal. Cuando alcanzó el nivel 3, el libro de evolución le ofreció un nuevo término de clase deslumbrante, líder indiscutible. Aunque tenía el mismo rango que su libro de evolución eterna, Cheng sentía que era ligeramente inferior, lo que lo hizo pensar, incluso entre los términos deslumbrantes, hay niveles de poder muy distintos. De pronto, un sonido interrumpió sus pensamientos, una voz suave,
femenina. Resonó entre los árboles. Sille se giró de inmediato, con los ojos brillando. Oye, ¿escuchaste eso? ¡Qué voz más linda! Chen frunció el ceño. Parece que nos topamos con otro grupo. Mejor nos vamos por otro lado. Sille se sonrojó un poco. Vamos, no seas tan serio. ¿De verdad no te da curiosidad? Con una voz así, fijo es una belleza. Chen se giró para seguir caminando. Subir de nivel es la prioridad. Sabía que mientras más tiempo pasaran allí, más Yan consumiría la mazmorra. Era urgente aprovechar el terreno antes de que sus cuerpos empezaran a ceder. Pero justo cuando iban a marcharse, la voz de un hombre rompió el aire. Señorita, si se quita la ropa por su cuenta, prometo ser amable. Pero si no coopera, no me culpe por ponerme rudo. El rostro de Sille cambió al instante. Y ahora dices que no vale la pena mirar. Chen suspiró. Está bien, no perdemos nada echando un vistazo. Ellos llegaron al lugar de donde provenían las voces, ocultos entre los arbustos y en completo silencio. Frente a ellos, una joven discutía con un hombre. Así que lo planeaste desde el principio, le gritó ella con rabia. El hombre sonrió con arrogancia. Por supuesto, ¿tú crees que tengo muchas oportunidades de acercarme a alguien como tú? Tu familia es influyente, los Wan son poderosos, pero en este bosque, estás sola, tus guardias fueron fácilmente envenenados con mi término de toxicidad básica, ellos eran despertados de nivel 5 y aún así cayeron, y tú, al ser apenas nivel 1, no puedes hacer nada. Dio un paso adelante. No soy un mal partido, no soy feo, y si colaboras, te prometo que te trataré bien. De todos modos, vas a casarte algún día. Y yo necesito el título de yerno de los Wan para ascender. Somos perfectos el uno para el otro, una pareja hecha por el cielo. Desde el escondite, Sille frunció el ceño. ¿Oíste eso? Un sirviente traicionando a su joven señorita para escalar posiciones. Si esto sale a la luz, la familia Wan perdería mucho prestigio. Chen no dijo nada. Sille lo miró, incómodo por el silencio. Vamos, di algo. ¿No te parece interesante esta escena? Chen habló sin apartar los ojos del objetivo. Si de verdad todos los guardaespaldas fueron eliminados, podría haber una oportunidad. Sille parpadeó. ¿Oportunidad de qué? No me digas que quieres unirte al tipo ese. No sabía que te gustaban esos juegos tan extremos. Chen respondió con tranquilidad. No me interesan. Solo digo que si se destruyen entre ellos, nosotros recogemos los frutos. Esa mujer no es fácil de vencer, pero su nivel es bajo y no sobrevivirá. Eres un genio, dijo Sille entre dientes, sorprendido por su frialdad. Mientras tanto, el tipo se acercaba más a la joven. Señorita, si no cooperas, me veré obligado a actuar por la fuerza. No me gusta ser cruel, pero no me dejas opción. La chica, Wan Yu, retrocedió un paso con el ceño fruncido. De inmediato, lanzó un puñado de polvo directamente a su rostro. El hombre se llevó las manos a los ojos, molesto. ¿Qué fue eso? Wan Yu salió corriendo. Solo es un paralizante temporal, pensó mientras avanzaba con dificultad. No lo detendrá por mucho. Necesito tiempo para encontrar una salida. Si salgo de esta mazmorra, estaré a salvo. Pero la voz del traidor no tardó en resonar detrás de ella. Polvo paralizante, mi término lo neutraliza. No deberías jugar con venenos, señorita Wan. Le lanzó 2 dagas con rapidez. Si no cooperas, no me culpes por ser demasiado cruel. Las dagas impactaron de lleno en el cuerpo de Wan Yu, haciendo que su figura se desplomara sobre el suelo. El traidor se acercó a paso lento, con una sonrisa torcida. Ese polvo solo me adormeció la cara. Susurró con burla. Pero para lo que vamos a hacer, no necesito mi cara. Desde el arbusto, Sille apretó los dientes. Cayó directo en la trampa. Chen no apartaba la vista del sujeto. Es lo normal. La diferencia de niveles es abismal. Cada vez que alguien sube de nivel, su cuerpo se potencia cerca de un 30% en todas sus funciones. Sille lo miró con sorpresa. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo calculé, respondió Chen sin emoción. Lo noté con los lobos. Los primeros nos costaron, pero los últimos fueron mucho más fáciles. Sille asintió, pensativo. Ahora que lo dices, tienes razón. No sé por qué no me di cuenta antes. Tienes un talento brutal para pelear, pensó. Mientras tanto, el hombre llegó junto a Wan Yu. Tranquila, señorita, prometo ser lo más gentil posible. No te muevas. Esa daga tiene mi veneno. Si fuerzas tu cuerpo, solo aceleras el efecto. Wan Yu, nerviosa por la situación, le dijo, aunque te quedes con mi cuerpo, una vez que salgamos de aquí, mi familia te va a destruir. Nunca permitirán que un tipo como tú salga impune. El hombre soltó una carcajada. ¿Tú de verdad te tragaste eso de que querías ser el yerno de los Wan? Se acercó más, con los ojos brillando de desprecio. Jamás me interesó tu familia. Solo quería ensuciar su nombre, que la joya de los Wan terminara hecha una cualquiera.
esa sería mi victoria. Se inclinó para decirle, despídete de tu pureza, pero Guan Yu aún tenía fuerza. Con rapidez, sacó una de las dagas que aún tenía clavada en su brazo y la enterró directamente en el cuello del traidor. Él gritó, retrocediendo con sangre saliendo del corte. Te arrepentirás, si no quieres hacerlo por las buenas, entonces acabaré contigo de una vez. La daga tiene veneno, pensó Guan Yu con una mueca de dolor. Así, al menos, morirá conmigo, y no mancharé el nombre de mi familia. El hombre levantó su brazo con furia, a punto de matarla de un tajo, pero entonces, Cheng apareció como un trueno, descargando una patada directa al estómago del agresor, enviándolo volando por los aires. El cuerpo del traidor salió despedido, chocando de espaldas contra un grueso tronco que crujió por el impacto. Guan Yu abrió los ojos con dificultad, sorprendida. Sille salió del arbusto sonriendo. Chen, sabía que no ibas a aguantarte, esa explosión de fuerza en tus piernas. Era parte de tu habilidad. Chen guardó silencio un segundo. Tenía mis razones para actuar. Guan Yu se desmayó. Sille se acercó alarmado, y preguntó, ¿qué le pasó? ¿Murió? Chen se arrodilló junto a la joven y revisó su pulso. No, aún respira, pero su cuerpo colapsó. El veneno, la tensión, y luego la relajación repentina, eso la desmayó. Sille chasqueó la lengua, es una lástima. Si no murió ahora, el veneno la matará en un rato. No podemos permitirlo, dijo Chen con firmeza. No será útil en nuestro plan. ¿Y cómo piensas curarla? No tenemos antídoto, preguntó Sille. Chen señaló al cuerpo del traidor, él sí debe tenerlo. Después de todo, nadie usa veneno sin llevar el remedio por si acaso. Tras revisar por completo el cuerpo del traidor, le quitaron todo lo valioso. Oye, hermano, dijo Sille, ¿no te da miedo que alguien venga tras nosotros por esto? Ese tipo no parecía actuar solo. Chen miró hacia el bosque, tranquilo. La mujer a la que salvamos ya sabía quién estaba detrás de él. Este hombre no era más que un peón descartado. Si alguien viene, será lo mismo que enfrentarse a una mujer poderosa. Sille se rió con sarcasmo y dijo, yo pensaba lo mismo. Sin embargo, él no le creía nada. En ese momento, el tipo en el suelo comenzó a moverse. Ah, ¿qué pasó? Siento como si me hubieran pateado el cráneo. Abrió los ojos. Dos figuras lo observaban con sonrisas que no anunciaban nada bueno. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a atacarme por la espalda? Los miró con desprecio. ¿Saben quién soy yo? Suéltenme ahora mismo, van a terminar hechos trizas. Sille lo observó con una mirada sombría. Cheng, ¿qué crees que deberíamos hacer con él? Chen sonrió. ¿Recuerdas al jabalí mutado que capturamos vivo la semana pasada? Sille chasqueó los dedos. Oh, entonces este va a tener una experiencia intensa. El jabalí también estaba loco, y acabó muy mal. El tipo palideció. Se los advierto, yo no soy alguien con quien ustedes puedan meterse, muertos de hambre. Pero sus amenazas se diluyeron entre gritos y súplicas luego de unos minutos de paliza. Finalmente, jadeando, confesó, el antídoto. Es mi sangre, solo un poco. Si extraen demasiado, yo también moriré. Chen lo arrastró con frialdad hasta donde yacía Guan Yu. Entonces tu vida o tu muerte depende de si estás diciendo la verdad. Hizo un corte limpio en su brazo y dejó que unas gotas de sangre cayeran sobre los labios de Yu. El traidor se quejó, ya es suficiente, estás desperdiciando mi valiosa sangre. Chen ignoró sus protestas. Sille, dijo con tranquilidad, vigílalo, usa la piel del lobo para vendar su herida. No quiero que el olor a sangre atraiga más monstruos. Sille obedeció con una sonrisa torcida, apretando los vendajes sin compasión. Mientras tanto, observaba de reojo a su hermano. A Chen aún le falta nivel. Si no, no se inmutaría tanto con una chica guapa. Pero yo no me inmuto, solo amo a una mujer. Hacia Oyu, Guan Yu seguía inconsciente. Chen se agachó junto a ella. Cuanto tarda en hacer efecto el antídoto, el traidor gimió. Solo un par de minutos. Ya deberías notarlo. Poco a poco, la joven comenzó a moverse, sus párpados temblaron. Abrió los ojos lentamente y vio el rostro de Chen. Te dije que no estaba mintiendo, aseguró el traidor. ¿Fuiste tú quien me salvó?, le preguntó Guan Yu a Chen. Tenía mis motivos, respondió él con tranquilidad. Escuchamos parte de tu conversación, debe ser alguien de una familia importante. Ella lo observó en silencio y luego respondió. Sí, mi apellido es Guan. Yu analizó rápidamente la situación. Aunque tenía sus razones, al final fue quien la salvó. Pudo haberla dejado morir, pero no lo hizo. Y si Su fue capturado, era probable que ya le hubiese contado todo. Tanto por lógica como por gratitud, no tenía sentido ocultarse más. Le debía la vida. Su, aún atado, pensaba en silencio. Los Guan son rencorosos. Este tipo no puede saberlo. ¿Quién iba a pensar que dos novatos arruinarían todo mi plan?
Entonces Cheng hizo una pregunta que lo sacudió por completo. Guan Yu, ¿tu padre es administrador de algún asentamiento? Guan Yu lo miró con atención. ¿Qué quiso decir con eso? ¿No sabe realmente el peso de mi familia? ¿O simplemente se está haciendo el tonto?, pensó. Cheng, al notar su silencio, frunció el ceño. Te hice una pregunta. ¿Vas a responder? Ella bajó un poco la guardia. Algo así. Su familia supervisaba cientos de asentamientos grandes, así que sí, técnicamente también eran administradores. Cheng asintió, como si hubiese confirmado algo que ya sospechaba. Entonces, ya que te salvamos la vida, quiero saber si puedo contar con tu padre en el futuro. Guan Yu arqueó una ceja y dijo, primero quiero saber qué planeas hacer. Mi vida no necesariamente vale tanto. Cheng la miró a los ojos, directo, sin vacilar. Quiero derrocar al administrador de nuestro asentamiento. Si tu padre también es un administrador, seguro es un usuario poderoso de términos como nosotros. Con su ayuda, nuestras posibilidades aumentarán mucho. Guan Yu se quedó en silencio, sin poder ocultar su sorpresa. Tanto rodeo. Solo para pedirme esto, sé que no es fácil, añadió Cheng. Y que ustedes también tendrían que pagar un precio alto, pero me imagino que estás aquí recolectando experiencia y recursos. Mi hermano y yo podríamos ser tus guardias personales mientras estés aquí. Guan Yu alzó una ceja. ¿Guardias? Sí, asintió Cheng. No solo te protegeremos, sino que todos los recursos que consigamos serán tuyos. A cambio, solo te pedimos que intercedas por nosotros. Guan Yu giró su mirada hacia Sille. Buscando su opinión, él se encogió de hombros con una sonrisa amistosa. Yo no tengo problema, si Cheng lo dice, voy con él. Guan Yu pensó por un momento. Cheng tiene más o menos mi edad, pero actúa con una frialdad y decisión que sorprende. Aunque su toque impulsivo también es evidente, quizá aventurarme con él en esta mazmorra no estaría mal. Sonrió suavemente. Entonces, trato hecho. Extendió su mano. Guan Yu, hija del clan Guan, un gusto conocerlos. Cheng estrechó su mano con firmeza. Cheng. Y ese tipo que lleva gafas protectoras es Sille, un gran amigo mío. Sille saludó con una expresión relajada. Por su parte, Su, aún atado, ardía por dentro. La noble hija del clan Guan, tocando a un marginado de bajo nivel, apretó los dientes, rebosante de rabia. Una mujer así no merece estar junto a mi joven maestro. Guan Yu lo observó con frialdad. ¿Y qué planean hacer con él?, preguntó. Su se tensó. Algo en su voz no le gustó nada. Cheng respondió con tranquilidad. Él te atacó, así que depende de ti decidir, ya que somos compañeros. Considéralo un regalo de bienvenida. Su empezó a suplicar. Señorita, yo también fui engañado. No sabía nada. Le juro que no volveré a actuar así. Tenga compasión. Pero Guan Yu lo ignoró. Yo misma me encargaré de él. Se levantó, y la manta que la cubría cayó al suelo. ¿Fue Cheng quien me cubrió?, pensó. Aunque es algo torpe, parece bastante considerado. A su lado, se encontraba la daga que antes le lanzaron. La tomó, y sus ojos mostraban resolución. Cheng habló con voz firme. Su sangre neutraliza el veneno. Si lo atacas con esa daga, puede que no logres matarlo. En el suelo, Su volvió a suplicar. Por favor, piedad, déjenme ir. Guan Yu ignoró sus palabras, y le respondió a Cheng. Lo sé, no tenía intención de matarlo con el veneno, solo necesito que sangre. Su seguía suplicando. Señorita, tenga compasión. Le juro que no volverá a pasar, si me perdona esta vez. Prometo que no volveré a aparecer frente a usted. Sille pensó para sí, en el libro del joven amo arrogante, también había una señorita como esta. Al final seguro se ablanda y lo deja libre. Las chicas siempre tienen el corazón blando. Guan Yu le clavó la daga en el hombro. Luego se giró hacia ellos y dijo, vámonos. Sille se acercó a Cheng, hablando en voz baja. Ella es blanda. Ese tipo mató a 4 personas, y casi la arruina. Y aún así lo deja vivir. Cheng habló con tranquilidad. No lo entiendes, en este lugar, el olor a sangre atrae los monstruos. Cierto, por poco olvido ese detalle, respondió Sille. Esto no es compasión, es frialdad, dijo Cheng. Después de todo, ese tipo será devorado vivo por los monstruos atraídos por su sangre. Eso es 10 veces más cruel que matarlo de un solo tajo. Sille quedó en silencio. La juzgué mal. Esta mujer juega en las grandes ligas. Su, mientras tanto, forcejeaba con desesperación para liberarse. Maldijo a Guan Yu una y otra vez. Cuando salga de aquí me encargaré de ti. Y antes de hacerlo, te haré pagar como se debe. Serás mía, aunque sea lo último que haga. Pero no pasó mucho tiempo. Un chillido salvaje sacudió el bosque. Su abrió los ojos. Un segundo después, unas siluetas deformes saltaron sobre él. Garras, colmillos, gritos de agonía. Sille, dijo sorprendido.
llegaron demasiado rápido, y por el sonido. Lo está pasando muy mal. Chen miró a Yu con seriedad y dijo, eso que hiciste fue impulsivo. Si lo hubieras perdonado, podríamos haber averiguado quién estaba detrás de todo esto, si de verdad querías resolver tu problema. Encontrar al verdadero culpable era lo único que tenía sentido. Wang Yu se giró hacia él con calma y dijo, eres amable, Chen. Siempre piensas en mí, pero yo no tengo enemigos personales. Puedo imaginar quién fue. Chen frunció el ceño. Ya que aceptaste ayudarnos, naturalmente yo también debería corresponder. Si lo hubieras dejado con vida, al menos podía ser un testigo útil. Wang Yu suspiró, con expresión triste. Justamente por eso lo hice. Si el verdadero culpable es poderoso, un testigo vivo podría volverse un problema aún mayor. Chen se quedó en silencio. Incluso ella, siendo hija de un administrador, también tiene problemas, pensó. Pero no hubo tiempo para más reflexión. Un rugido ensordecedor desgarró el aire. Un lobo gigantesco emergió de entre los árboles. Chen activó su talento, desarrollo autónomo, potenciando su agilidad al 300%. En un parpadeo, esquivó las fauces del monstruo y arrastró a Yu y Sille fuera del rango de ataque. Ese lobo es enorme, exclamó. Es un rey lobo, dijo Sille, exaltado. Y lo peor no acababa ahí. 4 lobos más pequeños los rodeaban. El grupo estaba completamente cercado. El rey vino a vengarse, gritó Sille, mirando a todos lados. Acabamos con demasiados lobos salvajes. Era cuestión de tiempo, dijo Chen, apretando la empuñadura de su cuchilla. Este no es momento para frases épicas, gritó Sille. Piensa en algo. Chen le lanzó una mirada decidida. Tú quédate junto a la señorita Yu. Protégela con tu resortera. Yo me encargaré del resto. ¿Estás loco?, protestó Sille. Ese monstruo es de otro nivel. Y hay otros 4 más. Yo apenas soy nivel 2. No puedo protegernos. Precisamente, dijo Chen, sonriendo con frialdad. Quiero acabar con el rey. Desde que subió al nivel 4, matar lobos normales no le daba casi experiencia. Pero si derrotaba a ese rey lobo, podría llegar al nivel 5 de un solo salto. Esa había sido la verdadera razón por la que no detuvo a Wang Yu cuando hizo sangrar a Su. Necesitaba atraer a esta bestia. Antes de que diera un paso adelante, Wang Yu intervino. Chen, espera, si vas a darlo todo, necesitas hacerlo bien armado. Tu cuchilla de huesos ya tiene demasiado daño. Sacó una daga brillante y se la ofreció. No es nada especial, pero sin duda es mejor que tu cuchilla de huesos. Sille se quedó boquiabierto y preguntó, ¿cómo escondes algo así? En una falda tan corta, Yu lo ignoró, y Chen tomó el arma con respeto, y con convicción, se lanzó de lleno hacia el rey lobo del inframundo. Vamos allá. Con un impulso brutal, saltó directo al combate. No puedo derribar algo tan enorme con fuerza bruta. Tengo que ser más inteligente que él, debo encontrar su núcleo y hacerlo trizas. Esa es mi única oportunidad de ganar, pensó. El rey lobo rugió y lo atacó con una embestida salvaje. Pero Chen ya no era el mismo de hace unas horas. Con una agilidad aumentada al límite por su término, esquivó limpiamente, rodeó al enemigo y clavó la daga en su lomo. El arma se hundió y, lo vio, el núcleo rojo sangre. Pero en el momento en que se preparaba para acabarlo, los demás lobos se movieron. Como un solo cuerpo, habían fingido estar desorganizados. Habían actuado, eran más listos de lo que parecían. ¿Quieren ganarme con trabajo en equipo? Veamos si pueden contra una mente humana. Uno de los lobos menores se abalanzó. Desde el principio, Chen nunca tuvo pensado enfrentarse solo al rey lobo. Destrozó al lobo menor con un solo tajo. La estrategia de los lobos no servía de nada frente al poder absoluto. Sille, ahora, gritó. Desde la distancia, Sille disparó su resortera, apuntando a los puntos débiles de los enemigos, justo como se lo había enseñado su término. El arte del carnicero. Chen aprovechó cada segundo que ganaba para acabar con los lobos uno a uno, con movimientos certeros y crueles. Era como si fueran una máquina bien engrasada, conectados por pura confianza. Yu observaba desde atrás, sorprendida. Pensé que solo eras un seguidor cualquiera, susurró. Entonces juzgaste mal, respondió Sille. En ese instante, el rey lobo rugió de nuevo, activando su propio término, instinto sangriento. Su velocidad aumentó un 15% y desapareció casi de la vista de Chen. Es hora de ponerle fin a esto, replicó él. Sin embargo, el lobo no fue hacia él, fue directo hacia Yu y Sille, al suelo. Rugió Chen. Sin pensarlo, canalizó todo su poder. Activó su término de bronce, encantamiento de fuego, las dagas estallaron en llamas, envolviéndose en una luz infernal. Con un grito, las lanzó directo al lobo que corría. Muere. Las cuchillas incendiadas envolvieron al rey lobo en una columna de fuego.
el rugido agónico de la bestia retumbó en todo el bosque. El cuerpo carbonizado cayó al suelo, y las dagas se incrustaron contra un árbol, quedando inmóviles. Sille, temblando, dejó escapar una carcajada nerviosa. Hermano, ese ataque fue brutal. Yu, más callada, lo observaba con una mirada distinta. Incluso en mi casa, los despertados de nivel 8 o menos no pueden hacer algo así, pero en esta mazmorra, ningún despertado por encima del nivel 5 puede entrar. Sille, ¿qué nivel tiene Cheng?, preguntó con curiosidad. Creo que está en el nivel 4. Su nivel es mucho más alto que el mío, que apenas soy un nivel 2. Yu se quedó en silencio. Nivel 4. Y puede hacer cosas que solo los nivel 8 logran. Además, puede hacer que sus dagas se prendan en llamas. Con su nivel actual solo podía tener un término activo. Así que esto le hacía preguntarse si tenía una habilidad de despertar. Su término supuestamente era una habilidad bastante débil. Usar una habilidad tan débil con semejante maestría le hizo pensar algo. ¿Será él el talento raro que mi padre ha estado buscando durante años? Cheng sonrió con calma. En ese momento, el libro de la evolución eterna se abrió frente a él. Una nueva elección había llegado, nuevos términos desbloqueados, nivel bronce, golpe a la cabeza, nieve sobre nieve, instinto sangriento del lobo. Bajo este último término, apareció una línea adicional, lo que significaba que, siempre que hubiera presenciado la activación de un término, al obtenerlo podría acceder a más información sobre él. Se detuvo un momento y se preguntó, ¿debía jugar a lo seguro, o apostar en grande? Y en ese momento supo su decisión. Eligió disparo a la cabeza. No era el más brillante ni el más elegante, pero tenía algo que los demás no: potencial. Disparo a la cabeza, nivel bronce, efecto. El próximo ataque se convierte en un golpe crítico garantizado, con un aumento de daño del 150%. Si combinaba esto con encantamiento de fuego, podría ejecutar un golpe letal en el momento justo, pero no había tiempo para celebraciones. Debía recolectar los restos del rey lobo antes de que el olor atrajera más criaturas. A su lado, Yu lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿De verdad sirve recolectar estas cosas?, preguntó. Su tono era más curioso que despectivo. Sirven, respondió Chen. Podemos cambiarlas por cupones de comida, y además se usan para fabricar armas o ropa. En nuestro asentamiento, esto es raro. Según el acuerdo, todo esto te pertenece. Yu se quedó callada por un instante, aunque por dentro pensaba, estos restos, en mi casa ni los criados les echarían un vistazo. ¿De qué clase de asentamiento ruinoso provienen estos chicos? La voz de su padre resonó en su mente. Nunca subestimes a nadie. Incluso en los rincones más olvidados del mundo, pueden hacer un dragón. Mientras recogían lo necesario, Cheng se miró el brazo. La energía de este lugar empieza a afectarme. Siento el brazo entumecido. Sille también empezó a quejarse. No es solo entumecimiento, es dolor. Aquí la energía Yin corroe desde dentro. Siento como si la sangre se me hubiera congelado, y tú simplemente dices que es un ligero entumecimiento. Chen giró hacia él y dijo, debemos movernos. Entre más monstruos derrotemos, más experiencia ganaremos. Cuanto más alto fuera su nivel sería más posible derrocar a los administradores. Yu, que escuchó sus necesidades, intervino, si lo que quieres es experiencia. Quizás buscar monstruos al azar no sea lo más eficiente. Ambos la miraron, interesados. Ella siguió hablando. Cada mazmorra dimensional como esta tiene un jefe principal, una criatura especial que actúa como guardián. Vencerlo no solo da muchísima experiencia, sino que en la zona del jefe también habrá tesoros. Puede ser una piedra de cristal de alto nivel, un arma divina, una armadura rara, o incluso objetos únicos que no pueden obtenerse de otra forma. Aunque la dificultad de acabar con el jefe era alta, la recompensa también lo era. Sille frunció el ceño y dijo, espera un segundo, ¿no acabamos de matar a un jefe? Ese rey lobo tenía el tamaño de un jefe. Chen negó con la cabeza y le respondió con calma, ella dijo zona del jefe. Eso significa que el verdadero aún no ha aparecido. Los jefes reales no se lanzan a cazar como el rey lobo. Ellos esperan, custodiando. Sille dijo con alegría. Oh, cierto, este joven amo lo recuerda ahora. Cheng, en realidad no tienes que explicarlo tan claramente. Por supuesto que ya lo había entendido. Yu lo observó perpleja y pensó, este amigo de Chen es bastante interesante. Chen miró a ambos y dijo, la verdadera pregunta es, ¿cómo encontramos al jefe? No tenemos tanto tiempo. Yu dio un paso adelante, buscando un objeto en su vestido. Su voz sonó serena, buscar al jefe sin guía puede tomar días. Pero en mazmorras de bajo nivel como esta, tengo algo que puede ayudarnos. Sille murmuró con Chen, ¿oíste eso?
esta chica no deja de hacérsela interesante con nosotros. Llama a este lugar mazmorra de bajo nivel y casi la matan. Además, ¿de qué está hecho su vestido? Saca cosas como si fuera un almacén. Cheng lo ignoró, aunque no sin pensarlo también. Quizás las mazmorras realmente tienen un concepto de nivel que nosotros no hemos visto en el mundo. Si es hija de un administrador, es normal que sepa más que nosotros. En cuanto a su forma de sacar objetos, quizás es una habilidad de su término. Sille lo miró de reojo y dijo, me doy cuenta de que la estás defendiendo en todo. Hermano, no me digas que estás en celo. Yu por fin había encontrado lo que estaba buscando. Era un objeto caro, así que omitió deliberadamente su valor frente a ellos. Esto es una brújula de percepción, dijo, extendiendo el artefacto. Detecta la dirección donde se encuentra el jefe. Cheng asintió, sin perder el tiempo. Entonces, vamos, Sille bufó, señalándolo con el brazo. Hey, aún no has respondido mi pregunta. No te hagas el sordo. El anochecer envolvía lentamente la mazmorra. Finalmente, en un valle montañoso, allí la vieron, una enorme bestia de piel rojiza y colmillos deformes. El jabalí espinoso de nivel 10 era el único jefe en esta mazmorra dimensional, un super guardián que protegía el tesoro. Tras acabar con él, este lugar desaparecería, y todas sus entradas se cerrarían. Mientras estaban ocultos en los arbustos, Chen dijo que este jefe tenía el nivel 10, lo que significaba que tenía dos términos. Un monstruo así debería tener atributos físicos muy altos, y querer acabar con él era algo extremadamente difícil. Yu habló en voz baja, tu juicio es correcto. Cuando entré en esta mazmorra, mi maestra me advirtió que incluso con 5 guardaespaldas de nivel 5, no debía enfrentar al jefe. Dijo que los guardianes principales son monstruos que han trascendido la existencia común. Solo alguien con talento de clase monstruosa puede derrotarlos. Sille entonces se giró hacia Yu, frustrado. Entonces, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? ¿No es esto una soberana pérdida de tiempo? Yu lo miró con tranquilidad y dijo, porque creo que Cheng es un despertado de nivel monstruo que trasciende la existencia convencional. Justo cuando la tensión por el jefe comenzaba a alzarse, Cheng frunció el ceño. Alguien viene, susurró. Los tres se deslizaron entre los arbustos, cubriéndose entre hojas y ramas sin hacer el menor ruido. Desde allí, observaron a un grupo numeroso irrumpir en la zona. El líder del grupo, un hombre fuerte, con ojos afilados, dijo con una risa arrogante, mi suerte es realmente celestial. He entrado a esta mazmorra 10 veces y por fin encontré al jefe. Sille lo miró boquiabierto, ¿estos tipos son tontos? ¿No ven lo que tienen delante? Cheng negó con la cabeza, no necesariamente. Alguno de ellos podría tener un término poderoso. Y, mira lo que tienen en las manos, eso se llama pistola. ¿Eso qué es? Preguntó Sille. Cheng respondió con seriedad. Una vez vi a un tipo usarlas mientras cazaba perros salvajes mutantes fuera del asentamiento. Su poder es inmenso. A menos que seas un despertado. No tendrías oportunidad contra algo así. Yu, que escuchaba en silencio, añadió, son armas de la era antigua. Mi maestra decía que los humanos de ese tiempo poseían armas capaces de destruir asentamientos enteros. Una sola de esas podía borrar a cientos. Sille se quedó de piedra. ¿Qué? Entonces los humanos antiguos eran tan poderosos. ¿Cómo es que nuestro mundo llegó a ser como era ahora? Yu continuó hablando, aunque sus armas eran muy poderosas. Según lo que he oído, algunos despertados de alto nivel son aún más temibles. Hay quienes trascienden la existencia común y tienen el poder de cambiar el mundo entero. En ese momento, una explosión sacudió el aire. El estruendo fue ensordecedor y provocó que incluso el suelo temblara. Los hombres comenzaron a disparar al jefe sin piedad. Las ráfagas eran continuas, veloces, como una lluvia de fuego. Su término era composición de balas. Al usar armas de fuego, permitía convertir su energía física en un flujo incesante de balas, sin necesidad de recarga. El líder se reía con locura mientras disparaba a diestra y siniestra, confiado en que sus armas antiguas serían suficientes. Cheng mantenía la mirada fría, calculadora. Les estaban haciendo un favor. El jefe los veía a ellos como amenaza. Quizás podrían obtener el tesoro sin necesidad de acabar con él. Se volvió hacia Yu y Sille. Aprovecharemos su distracción. Si el jefe muere, bien, pero si cae alguno de ellos, nosotros recogeremos los frutos. Mientras los tipos con armas desataban una lluvia de balas sobre el jabalí demoníaco, Yu miró a Cheng de reojo y dijo, ¿acaso quieres que el avaro y el pródigo se maten entre ellos para que el ladrón se quede con el botín? Cheng la miró con el ceño fruncido. ¿Qué significa eso? Sille intervino con un tono burlón. Eso quiere decir que estás esperando que esos tipos se maten entre ellos mientras tú robas el cofre del tesoro. Como no fuiste a la escuela, es normal que no entiendas los dichos. Por suerte,
me tienes a mí. Un pozo de sabiduría. Cheng lo ignoró, y Yu soltó una pequeña risa. Ambos pensaban que si Ye usaba cualquier excusa para presumir su intelecto, en cualquier caso, dijo Cheng con calma, alguien está alterando la situación. Si nos metemos ahora, moriríamos. Lo más inteligente sería aprovechar el caos y tomar el tesoro mientras todos están distraídos. No creo que podamos derrotar a ese jefe en un combate frontal. Al menos no por ahora. Yu asintió, pero de inmediato notó algo. Espera, Chen, tu brazo está mal. Este lugar está saturado de energía corrosiva, y si lo fuerzas ahora, podrías perder movilidad. Un error aquí podría costarte la vida. Entonces sacó unas pastillas del interior de su vestido. Esto viene de mi familia. Ayuda a resistir los efectos corrosivos de las mazmorras de bajo nivel. Tómenlo. Si Ye ya lo tenía en la boca antes de que terminara de hablar. Cheng, por su parte, se detuvo antes de tomarla y preguntó. Esto es caro. Si Ye le había dicho que el entrar en una mazmorra tenía una tarifa bastante alta, esta chica ya había sacado una brújula rara y medicina especializada, lo que le hacía preguntarse cuántos cupones valdría eso. Aunque habían hecho un trato con ella, era obvio que las cosas que había sacado ya superaban con creces lo que ellos podían dar. Yu respondió con una sonrisa serena. No se preocupen, no es cara, solo que no está disponible en todos los asentamientos. En mi zona se venden a un cupón cada una. Cheng se relajó un poco. Gracias, te devolveré el favor más adelante. Ye soltó un largo suspiro. Pensé que costaba 100 cupones. Yu observaba a Cheng en silencio. Este tipo es extremadamente pobre y sensible, pero tiene principios. No está dispuesto a deberle a nadie el más mínimo favor. Si le hubiera dicho que una pastilla costaba 2000 cupones, seguro la rechazaba sin dudar. Con la medicina haciendo efecto, Cheng se adelantó en sigilo, rodeando la zona del jefe. En ese momento, el jabalí demoníaco rugió, enfurecido. Sus espinas salieron disparadas en todas direcciones, obligando a varios de sus atacantes a retroceder ensangrentados. No toques a mis hermanos, rugió el líder del grupo, que seguía disparando sin descanso. Poco a poco te vamos a debilitar, pero el jabalí se sacudió, y su piel se volvió dura como el acero. Término activado. Piel endurecida. El monstruo ahora tenía una defensa casi impenetrable. Su habilidad le permitía endurecer todo su cuerpo durante aproximadamente 10 minutos, lo suficiente para contraatacar con brutalidad. El líder del grupo, cubierto de heridas y con el arma aún humeante entre sus manos, esbozó una sonrisa amarga al ver cómo el jabalí demoníaco endurecía su piel. Tal como lo esperaba, murmuró. Uno de sus términos fortalece su defensa. Apretó los dientes y alzó la voz para desafiar a la bestia. Vamos, cerdo, carga hacia mí si tienes agallas. No te tengo miedo. Después de acabar contigo, este campeón se va a llevar a sus hermanos a disfrutar. No tenía miedo, habían pasado por las verdes y las maduras, así que no le tenían miedo a un simple cerdo. Sus hermanos se alinearon delante de él sin vacilar, formando una barrera de cuerpos decididos. Antes de que caigamos, no permitiremos que este monstruo toque a nuestro gran hermano. Activaron su término conjunto, muro de hierro, y una luz opaca los envolvió. Su resistencia física aumentó un 15%. El grupo, que a simple vista parecía una turba desorganizada, ahora mostraba su verdadera fuerza, lealtad, valor y estrategia. Desde un lugar oculto, Cheng observaba en silencio. Había subestimado a este grupo, creyendo que eran simples matones con suerte. Pero ahora veía que, aunque sus métodos fueran brutales, estaban unidos por la sangre y la camaradería. Sin embargo, su prioridad era el cofre del tesoro, mientras manipulaba la cerradura con habilidad. Yu le susurró a Ye. Tu hermano también sabe forzar cerraduras. Ye asintió, orgulloso. Claro que sí. Según él, en sus expediciones fuera del asentamiento ha abierto montones de ella. Yu lo miró con curiosidad y dijo, nunca he salido del asentamiento. Como es el mundo exterior, rara vez salgo del asentamiento, respondió Ye, y cuando lo hago, solo es por zonas seguras. Pero Cheng, él sí lo ha visto, y dice que es decadente, ruinoso, pero también vibrante y lleno de vida. Yu se quedó pensativa mientras se preguntaba, a los ojos de Cheng, qué clase de mundo era el exterior. Cheng, por su parte, acababa de abrir la cerradura. Era sorprendente que la estructura de esta cerradura fuera similar a las del mundo exterior. ¿Qué habrá dentro?, se preguntó, pero no tuvo tiempo de averiguarlo. El jabalí demoníaco, ahora enfurecido, activó un nuevo término, conversión de flujo caliente. Una ola de calor envolvió el campo de batalla, y la temperatura ascendió rápidamente hasta los 140 grados centígrados. El aire se volvió irrespirable a su alrededor.
la criatura lo había detectado. Sus ojos rojos lo fijaron como objetivo y corrió directamente hacia él. Chen apretó los dientes. No tenía más opción que prepararse para el combate. Pero entonces, ráfagas de disparos retumbaron por toda la zona. ¡Huye!, gritó una voz desde las sombras. Chen se quedó sorprendido. Era el líder del grupo que atacó al jabalí desde un principio, apenas con la suficiente fuerza para seguir disparando, y con el rostro ensangrentado. No puedes con esta cosa, no regales tu vida. Nosotros ya no saldremos de esta mazmorra, pero tú tienes una oportunidad. Aprovéchala, gritó el líder. A su alrededor, sus compañeros heridos gritaban con las pocas fuerzas que les quedaban. No olvides a la banda del pañuelo rojo. Salvar a un mocoso es algo digno de nuestro jefe. Chen apretó los puños, sintiendo que algo ardía en su interior. Sille, ayúdame. Sille salió del arbusto sin dudar. Si me largo ahora, ¿qué clase de persona sería? Con una mirada decidida, activó su término, y su cuerpo brilló con energía. Vamos con todo, hermano. Chen cargó, esquivando las embestidas del jabalí. Sus cuchillas brillaron y se incrustaron en el costado de la criatura. El líder de la banda del pañuelo rojo, aún sosteniéndose con esfuerzo, abrió los ojos con asombro. ¿Qué? ¿Cómo pudo este chico herir al jefe de una mazmorra de nivel 10 con solo una cuchilla? Mientras la habilidad de su término está activa, de donde salió, Chen sabía que si enfrentaba al jabalí espinoso en un combate cuerpo a cuerpo, terminaría con quemaduras graves. El calor que emanaba esa bestia era sofocante, como si su cuerpo entero estuviera envuelto en llamas. Tenía que idear una estrategia, evitar un ataque frontal y aún así encontrar la forma de vencerlo. Sabía que el jabalí, de nivel 10, ya había utilizado sus dos habilidades de término, lo que le daba una pequeña ventaja. Aún así, la criatura era astuta y pretendía usar el calor a su favor. Mientras tanto, el líder del grupo del pañuelo rojo, herido y apoyado en uno de sus compañeros, gritó con determinación: puede que esté en mal estado, pero con nosotros no se juega. Comenzó a disparar al jabalí sin descanso y, dirigiéndose a Chen, añadió: nuestras vidas están en tus manos. Chen le agradeció con una mirada firme, activó su término de desarrollo autónomo y su encantamiento de fuego. No había vuelta atrás. Era todo o nada. Ambos, bestia y guerrero, cargaron con furia uno contra el otro. Sille, gritó Chen, dime dónde está su punto débil. Observa dónde lanzo la piedra, justo debajo de su costilla izquierda, respondió. Ahí está. Sin pensarlo, Chen corrió con todas sus fuerzas. Se abalanzó sobre el monstruo y comenzó a asestar cortes veloces, uno tras otro, apuntando al punto débil que Sille le había indicado. A lo lejos, Sille lo animaba con gritos. Yu, en cambio, dudaba: ¿de verdad podrá ganarle? No pierdas, dijo el líder del pañuelo rojo con una leve sonrisa. Chen aumentaba su velocidad con cada segundo que pasaba. Tenía que resistir, solo un poco más. Los tajos se acumulaban, la sangre espesa del jabalí comenzaba a brotar con fuerza. El calor ya no importaba, el dolor tampoco. Lo único que valía era derrotarlo. Y, finalmente, con un último corte certero, el jabalí espinoso cayó. Lo logramos, exclamó Sille, corriendo hacia su hermano. Yu, preocupada, se acercó también. Sus quemaduras son graves. Debemos hacer algo. Chen los detuvo con un gesto. Quédense alertas, vigilen los alrededores. Necesito tomar un respiro. Ellos obedecieron de inmediato. Mientras Chen se sentaba en el suelo, su respiración era agitada, pero su mirada reflejaba paz. Poco a poco comenzó a recuperarse. Había activado el término gran ventaja, que aumentaba en un 75% la experiencia obtenida al matar monstruos. Subió 2 niveles de golpe, y con ello vino una nueva recompensa. El libro de evolución apareció y realizó un sorteo con 3 habilidades distintas: pelaje endurecido, que incrementaba la defensa corporal en un 20%, composición de bala, una habilidad especial que, al usar armas de fuego, convertía su energía física en un flujo constante de proyectiles, y por último, un término de nivel oro, reiniciar una vez, cuyo efecto era desconocido. Chen observó las habilidades ofrecidas por el libro de evolución. Pelaje endurecido no tenía un efecto secundario relevante, pero su beneficio principal, aumentar la defensa, era útil. Composición de bala, por otro lado, requería un arma antigua, algo que, por ahora, estaba fuera de su alcance. En cuanto al tercero, reiniciar una vez, no sabía con exactitud lo que significaba, pero siendo un término de nivel oro, valía la pena arriesgarse. Lo eligió. Poco después entendió su función. Le permitía restablecer el tiempo de enfriamiento de cualquier término una sola vez. Un término de apoyo estratégico que, si se usaba bien,
le permitiría encadenar habilidades con tiempos de recarga cortos para lograr un gran poder ofensivo. Luego vinieron las opciones para actualizar términos existentes. Sin dudarlo, eligió mejorar desarrollo autónomo al nivel 2. Ahora, todos sus atributos aumentaban un 45% y podía fortalecer uno de ellos en 450 puntos. Su cuerpo y mente se sentían completamente reforzados. Su nuevo nivel era 7, solo uno por debajo de Chille. Ya estaba lo suficientemente cerca para alcanzarlo o incluso superarlo. De pronto, Chille frunció el ceño y preguntó, preocupado, ¿sientes eso? Es un terremoto. Yu negó con la cabeza. No, es el efecto colateral de haber derrotado al jefe de la mazmorra. Este lugar está a punto de colapsar. En ese momento, el líder del pañuelo rojo se acercó a Chen, aún con el cuerpo herido pero el espíritu firme. Muchacho, hiciste un buen trabajo allá. Me llamo Qian Meng. A partir de ahora, somos amigos. Te debo una. Gracias. Meng se retiró junto a su grupo, dejando una impresión positiva. Yu lo observó irse, comentando en voz baja, ese tipo es bastante amable. Sigue, con urgencia. Le preguntó a Chen si podía moverse. Chen asintió, estoy bien, solo debemos salir de aquí antes de que todo esto se venga abajo. Mientras se dirigían a la salida, Chen notó algo. ¿Dónde está el cofre? Yu levantó la mano y dijo, lo tomé yo, mi término puede almacenar muchas cosas. Chen asintió, bien, te lo prometí, todo lo que encontráramos aquí sería tuyo. Le devolvió la cuchilla que le había prestado, pero ella la rechazó con firmeza, ahora es tuya. Te prometí que te ayudaría a derrocar a los administradores de tu asentamiento, y voy a cumplirlo, iré a buscarte. Puedes contar con eso. Ella tenía el asentamiento 226 del distrito Singan grabado en su mente, pues Sille le había hablado de ese lugar. Gracias, dijo Chen con sinceridad. Es una lástima que quizás no llegues a tiempo, comentó Sille. Al salir de aquí, nos espera una pelea a muerte. Estoy segura de que llegaré a tiempo, respondió Yu, y se despidió. Sille se giró hacia Chen y preguntó, ¿estás preparado? No te preocupes, le respondió. Estoy listo. Al otro lado del portal, los enemigos ya los esperaban. Chille los miraba con desprecio. No esperaba que ustedes dos salieran con vida. Pero ya no importa, el padre de Sille había liderado una rebelión, una conspiración con despertados de otros asentamientos, y ellos ahora eran considerados traidores. El administrador había dado la orden. Acabar con ellos sin hacer preguntas. Chen miró a Sille con firmeza. Tal como sospechabas, todo fue planeado. Cuando el tío se enteró de que te habían enviado a esta mazmorra, adelantó su plan. Sille apretó los puños. Entonces debemos acabar con estos tipos de una vez y reunirnos con mi padre y los demás. Al escuchar eso, Chille soltó una carcajada despectiva. ¿Solo ustedes dos? Un par de inútiles creen que pueden contra toda mi gente. Alzó la mano y gritó, denles una buena lección. Entre las sombras, apareció el gordito matón de antes, el que alguna vez había subestimado a Chen. Esta vez no se salvarán. Es hora de ajustar cuentas por la falta de respeto que me mostraron. Pero Chen ya no era el mismo. Con una mirada fría y decidida, desenvainó su cuchilla y se lanzó al ataque. En cuestión de segundos, la mayoría de los hombres de Chille yacían en el suelo. La velocidad de sus movimientos era tan rápida que apenas podía seguirse con la vista. Mientras eliminaba uno tras otro, Chen murmuraba, demasiado lentos. ¿De verdad crees, Chille, que sigo siendo el mismo al que podías manejar a tu antojo? Los secuaces más cercanos quedaron confundidos. ¿Cómo hizo todo eso? Ni siquiera pudimos ver cómo se movía. Fue entonces cuando notaron que el portal de la mazmorra comenzaba a desvanecerse. Chille dio un paso atrás, perplejo. ¿Qué pasa? Una mazmorra solo desaparece cuando su jefe ha sido derrotado. Miró a Chen y Sille, analizándolos con ojos afilados. No puede ser. Alguien más derrotó al jefe y ustedes solo se aprovecharon para subir de nivel. Observó su aura. Tal vez eran despertados de nivel 2 o 3 a lo mucho. Confiado, sacó su arma. Con ese nivel pueden encargarse de hombres comunes, pero para mí todavía les falta. Sille sonrió con arrogancia. ¿Y estás seguro de que alguien más venció al jefe? ¿De verdad crees que nos aprovechamos? Se adelantó un paso, alzando el mentón con orgullo. Te equivocas, Chille. El que venció al jefe, fui yo. Cerró los ojos mientras pensaba para sí. Chen, espero que me dejes presumir un poquito. Chille frunció el ceño, visiblemente sorprendido. ¿Tú? ¿Qué término despertaste? En su mente, ya hacía cálculos. Si Sille fue quien eliminó al jefe, su nivel debía ser superior al de Chen. Eso significaba que su única opción era acabar con el más débil primero antes de que lo sobrepasaran por completo. Sille, dijo con una sonrisa en su rostro, el término que desperté es de nivel oro. Chille,
tu hora ha llegado. Entretengan a Sille, ordenó Chille a sus hombres. Yo me encargaré de Chen. Los secuaces obedecieron, pero lo hacían con dudas. Si ese chico había acabado con el jefe de la mazmorra, debía ser peligroso. Mucho más de lo que esperaban. A sus ojos, su jefe era un cobarde, se metía con los débiles y le temía a los fuertes. Sille, sin perder la calma, corrió hacia los matones mientras decía, Chen, te dejo el resto. Y así, Chille y Chen chocaron de frente, intercambiando golpes brutales. Chille sintió que la fuerza de Chen era monstruosa. La mazmorra en la que habían entrado era de nivel blanco, lo que en teoría significaba que su fuerza no podía superar el nivel 4. Confiado en su poder físico, activó su término dorado, velocidad extrema. Había analizado a Chen y creía que su término despertado era de tipo fuerza, y el que él poseía era su némesis. Sabía que si su enemigo no podía tocarlo, entonces su fuerza no serviría de nada. Veamos si puede seguirme el ritmo, pensó, mientras su cuerpo desaparecía en un destello. El aumento de sus atributos por ser nivel 8 había llegado a 30%. Un tipo como tú no tiene ninguna posibilidad de seguir mi velocidad, comentó Chille. Sin embargo, Chen lo hizo. ¿Cómo? Se preguntó entre jadeos. Incluso si él había aprovechado la experiencia compartida por acabar con el jefe junto a Sille, como mucho sería un nivel 4. Lo que le hacía preguntarse, ¿cómo era posible que pudiera seguir su velocidad? Fue entonces cuando Chen habló. Desde que mi hermana se fue, dijo con la voz cargada de rencor, tú aparecías en mi casa cada 2 por 3. Rompías todo a tu paso, me golpeabas y robabas lo poco que tenía. Sus ojos ardían de furia contenida, desde el principio. Sabía lo que buscabas, la piedra de despertar. Su voz tembló ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Esa piedra, la consiguió mi hermana, me la entregó a cambio de ella misma. ¿Y tú querías arrebatármela? Chen activó todos sus términos. Su cuerpo brilló con intensidad. La cuchilla en su mano temblaba, no de miedo, sino de rabia. Esta cuchilla, dijo con firmeza, lleva el odio acumulado durante 3 años. Es la furia de alguien al que intentaron robarle el único recuerdo de su hermana, y con esas palabras, cargó con todo. Chille trató de bloquearlo, pero ya no podía seguirle el ritmo. El golpe fue certero. El filo atravesó la defensa y lo derribó. Chen se acercó lentamente, con la mirada fría. Las humillaciones que me hiciste pasar durante estos 3 años, hoy te las devuelvo todas juntas. Los subordinados, al ver a su líder vencido, intentaron escapar, pero Chen, encendido por su rencor, no les dio oportunidad. Lanzó ambas cuchillas y los derribó. No dejó escapar a ninguno. Su venganza, por fin había sido cobrada. Sille se acercó con una sonrisa. Eso fue increíble, dijo. Pero, ¿qué es eso en el bolsillo de Chille? Chen se agachó y sacó el objeto. Parece una pulsera de perlas. En cuanto la vio, Sille se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con asombro. Esa es la pulsera de mi madre. Ellos corrieron sin detenerse, rumbo al asentamiento. Sille apretaba los dientes, con el collar de perlas fuertemente sujeto en su mano. Mi mamá y los demás deben haber sido capturados y llevados a la oficina de administración del asentamiento. Este era su collar favorito, murmuró, con el corazón encogido. Jamás se lo habría dado a alguien más. Mientras corría, no podía quitarse de la cabeza una sola pregunta, ¿estará viva? Chen lo notó y trató de calmarlo, no te preocupes, mi tía debe seguir con vida. Sille lo miró de reojo y preguntó, ¿estás seguro? Sabía que su hermano no hablaba por hablar. Siempre que decía algo, era porque lo había analizado cuidadosamente. Chen asintió, el asentamiento tiene poca población y las mujeres son consideradas valiosas para los planes de procreación. Además, tu madre es hermosa, incluso si capturaron a mi tío. Dudo que le hayan hecho algo a ella. Sille se detuvo de golpe y le gritó, cállate, tonto, no digas esas cosas. Analizándolo de esa manera, no haces que me ponga menos nervioso. Siguieron avanzando en silencio, pero alguien los observaba desde la oscuridad. Olvidemos eso por ahora, dijo Chen de pronto. La oficina de administración está justo delante. Si vamos a hacer algo, es ahora. En ese momento, una voz familiar los llamó desde la sombra. Un grupo salió corriendo desde una de las esquinas, entre ellos Xiaoyu. Rápido, deben irse, gritó con urgencia. Sille frunció el ceño. ¿Qué haces tú aquí? Tu padre. Él y varios hermanos rodearon la oficina de administración, explicó Xiaoyu. Está luchando contra el administrador Fan. Otro miembro del grupo también habló. Chille los estaba buscando. Si no se van ahora, será demasiado tarde. Sille se quedó helado. No podía creer lo que oía. Más personas del asentamiento se acercaron, hablando con vergüenza y tristeza.
tu padre es un héroe, pero nosotros no nos atrevimos a luchar con él. El administrador Fan tiene a su lado despertados de alto nivel. Era imposible que gente normal les ganara. Tu padre escuchó que te habían enviado a una mazmorra y rodeó la oficina de administración con varios hermanos que querían derrocar a Fan. Pero ellos eran demasiado fuertes. Xiaoyu dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Sille, Chen, ustedes no pueden contra ellos. Sille bajó la cabeza, cerrando los puños con fuerza. Mi padre, mi madre, están ahí. No voy a huir. Se giró hacia Xiaoyu y dijo con firmeza, incluso si tengo que morir, lo haré junto a ellos. Chen, has acabado con Chille, añadió Sille. Podrías irte ahora mismo. Ve a buscar a tu hermana. Este lugar ya no puede retenerte. Chen negó con la cabeza. Mi tío me ayudó más veces de las que puedo contar. Y mi tía fue como una madre para mí. Durante estos 3 años, desde que mi hermana se fue, cada vez que Chille venía a golpearme y robarme, era tu familia la que me daba comida a escondidas. Sin ustedes, ya habría muerto de hambre. Además, sin las órdenes de Fan, ¿de verdad crees que Chille se habría atrevido a ser tan arrogante? Esto no es solo tu venganza personal, también es la mía. Sille lo observó por un momento, y luego asintió, con una sonrisa. Entonces viviremos, y moriremos como hermanos. Todos se quedaron atónitos. Chille, el temido despertado de nivel 8, había caído en manos de Chen, en la oficina de administración. El padre de Sille y sus hermanos estaban atados y arrodillados, vigilados por matones despiadados. Frente a ellos, en su trono improvisado, estaba Fan, el administrador del asentamiento. Un despertado de nivel 10. ¿Cómo te atreves a levantar la cabeza contra mí con un grupo de tontos? Escupió Fan con desprecio. El padre de Sille lo enfrentó. Lastimaste a mi madre, has destruido familias enteras, y ahora también vienes por mi hijo. Tu crueldad nos dejó sin opción. Fan sonrió con perversidad. Si te quedas sin hijos, solo necesitas hacer otro. Tus hermanos tienen esposas que también son despertadas muy atractivas. Si agachas la cabeza, quizás te deje vivir, aunque tendrás que prestarme a tu esposa para que juegue con ella unos días. La madre de Sille levantó la cabeza con valentía y dijo, ni lo sueñes, prefiero morir antes que obedecer a un monstruo como tú. Fan, furioso, la lanzó al suelo. Te estoy dando una oportunidad y te atreves a despreciarla, pero tranquila, aunque mueras, seguiré jugando contigo. Los ojos del padre de Sille ardían de rabia. Fan, si tienes agallas, ven por mí. ¿Qué clase de hombre golpea a una mujer? Fan soltó una risa helada. Buena idea. Acabaré contigo primero. Luego, me divertiré con tu esposa. Soy compasivo. Así que te daré una muerte rápida. Le lanzó unas esferas. El padre de Sille, de rodillas, esbozó una enorme sonrisa mientras decía, no llores, amor. En la próxima vida, seguiré siendo Liu Fu, tu esposo. Pero justo cuando las esferas iban a impactar, una luz veloz cortó el aire, las esferas fueron repelidas, una cuchilla regresó girando hasta las manos de su dueño. Sille y Chen estaban allí. Vinimos a cobrar vidas, anunció Chen con voz firme. Fu y su esposa levantaron la mirada con incredulidad. Fan los observó con desprecio. Vaya, resulta que son un par de tontos jugando a ser héroes. Liu Fu abrió los ojos con asombro. Sille, hijo, no moriste en la mazmorra. Chen, ¿por qué has venido también? Vete ya. Sille dio un paso adelante. No podemos irnos, dijo. Chen y yo estamos aquí para rescatarlos. Y acabar con esto. Activó su término sin dudar, y lanzó una ráfaga de ataques rápidos. Pero uno de los subordinados de Fan los bloqueó sin esfuerzo. ¿De verdad creen que por despertar un término pueden jugar a ser Dios? Comentó. Pero entonces, algo lo desconcertó. El ataque de Sille había creado una cortina de humo densa que envolvía el lugar. Fan se tensó, mirando a su alrededor. Prepárense, no dejen escapar a los despertados. En medio del humo, Chen apareció como una sombra, y esta vez, no tenía intenciones de contenerse. Para matar a la serpiente, pensó Chen, con la mirada fija, primero hay que cortarle la cabeza. Se lanzó directo hacia Fan, decidido a acabar con él de una vez por todas. Pero Fan sonrió, tranquilo, sin siquiera moverse. ¿De verdad crees que puedes ser mi oponente? Antes de que Chen pudiera atacar, una figura interceptó su camino. Un choque de cuchillas fue suficiente para obligarlo a retroceder varios pasos. La velocidad y fuerza de aquel hombre era aún más intensa que la de Chille. Era el matón en el que Fan más confiaba y del que más dependía, Jian Kung, el matón número 1 del asentamiento. Su reputación era temida por todos en el asentamiento. Si Fan era el rey, Jian era el verdugo, aquel que ejecutaba castigos, que aplastaba revueltas, que dejaba cuerpos rotos sin piedad.
le habían apodado el perro feroz, porque cuando mordía, seguro arrancaba un trozo de carne. Jian cargó hacia adelante. Al ver que Chen pudo detener su ataque, le preguntó: ¿Quién eres, chico? No necesitas saberlo, respondió Chen con frialdad. Lo único que debes saber es que morirás bajo mi cuchilla. Como Chille, Jian alzó una ceja, divertido. Oh, ya recuerdo, Chille habló de ti. Decía que habías vendido a tu hermana por una piedra de despertar. ¡Qué ironía! Nunca la encontró, ¿cierto? Chen no respondió. Sus cuchillas se encendieron en llamas. Activó su término de encantamiento de fuego y disparó hacia la cabeza, obligando a Jian a retroceder varios pasos. La sonrisa de Jian se ensanchó, maliciosa. ¿Qué pasa? ¿Te dolió? Te di justo en el punto débil. Chen cargó hacia adelante. Mientras intercambiaban golpes, Jian analizaba en silencio a Chen. Su ritmo de combate no se había alterado en absoluto. Eso significaba que no se había dejado provocar por sus palabras de hace un momento. Al contrario, ahora estaba usando la habilidad de su término, y a él le estaba costando hacerle frente. Este chico apenas parece tener 15 o 16 años, pensó. ¿Cómo puede tener una mentalidad tan madura y profunda? Por primera vez, Jian lo sintió. Si dejaba que este chico siguiera creciendo, se convertiría en una amenaza real. No podía permitir que se desarrollara más. Entonces, activó su término. 3 son multitud. 2 figuras se desprendieron de su cuerpo, idénticas a él, con un 70% de su fuerza y velocidad, completamente sincronizadas con su mente. Ahora eran 3 Jian, conectados, con el mismo objetivo, acabar con Chen aquí y ahora. ¿Qué clase de término es ese?, se preguntó Chen, ajustando su postura. Decidió defenderse primero, para tantear la situación. De repente, Sille gritó: Chen, ya rescaté a mis padres y a los tíos. Resiste. Iremos a ayudarte enseguida. Pero Chen, que seguía combatiendo con esmero, dijo: no hace falta, acaben con Fan, y vayan a rescatar a los demás. Yo me encargaré de este tipo. Jian soltó una risa seca. Así que tu objetivo es rescatar a los despertados para tener más posibilidades de ganar. ¿Pero de verdad crees que los dejaremos ser rescatados tan fácilmente? Chen sintió un escalofrío. Algo no cuadraba. Entonces escuchó el grito desesperado de Sille. Chen, malas noticias. Mi papá y los tíos están vomitando sangre. Todos han sido envenenados. Su corazón se hundió. Ahora todo tenía sentido. Fan observaba con una sonrisa. ¿De verdad creyeron que soy tan tonto?, dijo con una voz que heló la sangre de todos. Llevo años preparándome para esto. He visto muchos genios en mi vida, y cuando entraron a la mazmorra, supe que algo así pasaría. Chille solo había sido enviado para tantear su nivel, y no esperaba que sus suposiciones fueran a dar en el clavo. Volteó hacia Jian. ¿Recuerdas lo que te dije? Que Chen siempre iba a las afueras del asentamiento, y que tenía potencial. Tenías razón, respondió Jian. Fan le hizo una señal para que retirara sus avatares. Luego miró a Chen. Eres todo un hombre, le dijo, con falsa solemnidad. Sé que esto no tiene nada que ver contigo, así que escucha. Arroja tus armas, y te daré el puesto de Chille. Sille abrió los ojos, incrédulo. Su mente iba a 1000. Esto no tiene que ver con mi hermano, pensó angustiado. El plan era rescatar a mi padre y a los demás para tener una batalla justa, pero ahora están envenenados, y Chen va a morir por nuestra culpa. Su padre, Liu Fu, tosió sangre y habló débilmente. No arrastres a tu amigo en esto. Este conflicto es de nuestra familia, no de él. Sille cayó de rodillas y dijo entre lágrimas: papá, sé lo que tengo que hacer. Chen, baja las armas. No es necesario que te sacrifiques por nuestra familia. Eres mi hermano y siempre lo serás. Sille esperaba que él tomara esa opción. Fan, por su parte, esperaba que Chen, consciente del apocalipsis, supiera perfectamente que debía elegir para sobrevivir. Chen giró de inmediato hacia Sille y habló: no digas tonterías. Sus ojos brillaban con determinación ardiente. Traicionar a mis hermanos, abandonar a quienes me alimentaron cuando no tenía nada, jamás. Levantó la cabeza, y su voz resonó por todo el lugar. Yo, Zhao Chen, soy incapaz de hacer algo así. Mi hermana nunca me enseñó a ser ese tipo de persona. Mientras podamos acabar con estos tipos, todos podremos sobrevivir. Sille se quedó paralizado. Fan soltó una carcajada, seca y burlona. Eres un tonto. ¿Crees que puedes contra mí? Pues entonces prepárate, porque hoy voy a acabar con todos. La batalla final estaba a punto de comenzar. Con solo una orden de Fan, sus hombres cargaron con fuerza. En el frente, Jian se plantó como un muro frente a Chen. Hoy, acabaré contigo, gruñó el ejecutor, con sus ojos llenos de sed de sangre. Chen apretó su cuchilla y respondió con frialdad: qué coincidencia. Yo también tengo la misma intención.
sin esperar más, activó su término, desarrollo autónomo. El choque entre ambos fue brutal. Jian intentó contenerlo enviando sus avatares, pero Chen bloqueaba, esquivaba y contraatacaba. Jian retrocedió unos pasos, incrédulo. ¿Qué? ¿Cómo puede haber aumentado tanto su fuerza de repente? ¿No se suponía que su término era la cuchilla ardiente? Sus pensamientos eran frenéticos. Entonces, todo ha sido un truco. Este mocoso está jugando sucio. Quiere engañarme para lanzar su verdadero poder en el momento justo. Pero no importa, todavía tengo mis dos avatares. Aunque haya aumentado su fuerza, no es mi oponente. Mientras tanto, Chen también analizaba la situación con rapidez. El término de Jian es peligroso. Si no lo manejo bien, me superará por pura presión. Necesito un plan. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. Ahora, ordenó Fan con voz imponente. Acaben con él a flechazos. Un grupo de ballesteros lanzó una lluvia de flechas dirigidas a Chen, aunque no eran despertados. Estaban entrenados, bien alimentados y físicamente superiores a la mayoría de los ciudadanos comunes. Sus disparos eran precisos, letales. Chen logró bloquear la primera tanda con gran esfuerzo, pero no podía seguir haciéndolo. No puedo esquivar con libertad en el aire, y con mi velocidad actual, no puedo detener todas estas flechas, pensó. Vio cómo se preparaba la segunda ronda de disparos. Debía lanzar su cuchilla, y acabar con los tiradores era una opción, pero peligrosa. Si Jian interceptaba el regreso de su cuchilla, quedaría desarmado, y justo cuando estaba por arriesgarse, las flechas fueron destrozadas en pleno vuelo. Si ya había llegado, tenías razón, hermano, gritó con convicción. Si acabamos con ellos primero, todos podrán vivir. Sin perder tiempo, lanzó dos orbes que explotaron en medio del grupo de ballesteros. Una nube espesa de humo blanco envolvió el área. Jian les dio una orden: disparen primero a ese mocoso, mátenlo. Pero los ballesteros no podían actuar. No podemos ver nada, señor Jian, nos ha cegado con cal. No podemos abrir los ojos. Chen respiraba con más tranquilidad. Sille despertó su término medio año antes que yo, pensó. No ha subido mucho de nivel, pero conociendo su personalidad, seguro tiene un montón de trucos guardados, y justo ahora, esos trucos estaban salvando vidas. Los dos avatares de Jian se lanzaron sobre él. Chen no perdió tiempo. La velocidad de los avatares era un poco lenta, por lo que decidió acabar con uno de ellos. No tiene sentido herirlos, pensó. Tengo que inutilizarlos por completo. Cortó a uno de los avatares por la mitad, de forma limpia y precisa. En ese instante, Jian se estremeció, su cuerpo tembló, como si algo invisible le hubiese golpeado internamente. Chen, ¿qué estás haciendo con mis avatares? Gruñó, entre jadeos. Chen comprendió de inmediato. Así que dañarlos también afecta al cuerpo original. No podía quedarse quieto. Si se detenía, se convertiría en un blanco fácil. Debía darse prisa si quería llevar a cabo su plan. Su término de desarrollo autónomo ya estaba por acabarse. Con una ráfaga de velocidad, irrumpió entre las filas enemigas. Los ballesteros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Chen no mostró piedad. Uno a uno, cayeron. Cada flecha de antes, cada ración robada, cada humillación sufrida durante años, estaba siendo cobrada con interés. De pronto, Jian apareció frente a él. Te tengo, rugió. Esta vez no escaparás. Él ya había acabado con uno de sus avatares, y no podía invocarlo de nuevo hasta que terminara el tiempo de enfriamiento. Debía acabar con él en este momento, de lo contrario, él sería quien moriría. Lanzó su ataque con toda la furia acumulada. Sin embargo, Chen bloqueó el golpe del avatar, y luego el de Jian. En ese momento, su término se desactivó, su cuerpo se sintió más pesado. La velocidad, el poder, todo había disminuido. Jian lo notó al instante, y esbozó una sonrisa cruel. Tu habilidad es buena, pero yo sabía que tenía una duración limitada, y por el peso de tu cuchilla. Ya terminó, ¿no es así? Aún no llegas al nivel 10, ¿verdad? Lo más seguro es que solo tengas un término. Perfecto. Entonces dime, ¿cómo vas a detener esto? Jian se lanzó con toda la fuerza de un despertado de nivel 9. Esto ya está decidido. He ganado. Chen sonrió. ¿A poco sí, Tilín? Y reactivó su término. Desarrollo autónomo, nivel 2. 450 de fuerza. Jian se congeló en el aire, incapaz de creerlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero ya era tarde. Quería ver si podías detener este ataque, murmuró Chen, al lanzar el tajo final. El cuerpo de Jian cayó, destrozado. El perro feroz del asentamiento había sido eliminado. Sille, Fu y todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Cuando ese niño llegó a ese nivel, murmuró uno de los tíos, con lágrimas en los ojos. Los jóvenes de nuestro asentamiento son increíbles, agregó otro, con el corazón latiendo de orgullo.
En el centro del campo de batalla, Fan aplaudía lentamente, con una sonrisa torcida en el rostro. Vaya, ¿de verdad acabaste con Jian?, dijo, con una voz más divertida que preocupada. Chen levantó la mirada, con su cuchilla en mano. Fan, es tu turno, vas a pagar por cada gota de sangre, por cada muerte, por cada alma que destruiste en este asentamiento. Fan rió. ¿Pagar? ¿Y de qué maldades hablas exactamente? Desde que mi padre murió y yo me convertí en administrador, claro que han muerto muchos, pero también llegó mucha gente nueva. Si haces las cuentas, podrías decir que soy un héroe. Levantó la pierna y pateó brutalmente a la madre de Sille, haciéndola rodar por el suelo entre gritos ahogados. Si no fuera por mi reputación, hace rato que habrían venido otros asentamientos a llevarse a sus mujeres. Basta, rugió Sille, con los ojos ardiendo. Activó su término y disparó con fuerza hacia Fan, directo al pecho, pero él detuvo el ataque con una sola mano, sin titubear. ¿Y tú quieres reventarme la cabeza con esa fuerza miserable?, se burló. Aún no estás a la altura. Sille se quedó sorprendido. Él había detenido su ataque a mano limpia, ni siquiera su hermano habría podido hacerlo. Con su término de detección de puntos débiles, ese disparo debía ser letal, y aún así, Fan ni se inmutó. ¿Qué pasa, mocoso?, dijo Fan, mientras lanzaba la piedra de vuelta como si fuera basura. Te mostraré lo que es la verdadera fuerza. Por suerte, Chen apareció frente a él, bloqueando el ataque. Luego de esto, le dijo que siguiera lanzando bombas de humo para nublarle la vista a Fan. Él era un despertado de nivel 10 o superior, así que debían tener cuidado. Para acabar con él, tendrían que usar todos sus recursos. Ambos se pusieron en posición de combate. Sin embargo, en un instante, Fan desapareció de su vista. Ellos no tuvieron tiempo de reaccionar. Fan apareció detrás de Sille, lo tomó de la cabeza y lo estrelló con violencia contra el suelo. ¿Cómo te atreves a dejar que un insecto interrumpa nuestro duelo? Chen apretó los dientes. Sille, gritó, mientras atacaba a Fan. Fan bloqueó el ataque como si no fuera más que una ráfaga de viento. Debo reconocerlo, dijo, con una calma escalofriante. Tienes una fuerza considerable. Ahora entiendo cómo venciste a Jian. Luego, sonrió con una mezcla de desprecio y reconocimiento. Pero no te hagas ilusiones. Esa fuerza no es tuya, es tu término. Si tu nivel real pasara del 8, incluso yo tendría que temerte. Chen, jadeando, pensó, su fuerza supera incluso a la del jabalí de la mazmorra. Esto es lo que significa ser nivel 10. Es un cambio cualitativo en comparación a los niveles anteriores. Fan continuó hablando. Ya mataste a Chille. Acabaste con Jian. No es suficiente. Tu ira ya debería haberse disipado. No, únete a mí, y te dejaré llegar a mi nivel. Podrías tener una vida que nunca imaginaste. Chen lo miró con los ojos encendidos de rabia. Jamás. Has traído demasiado sufrimiento. La población no disminuyó porque trajiste más gente, pero todos son como tú, perros, lacayos que oprimen a los demás por beneficio, y yo, no pienso mezclarme con personas como ustedes. La sonrisa de Fan desapareció. Así que no quieres ser mi compañero. Alzó las manos, y una aura densa brotó de su cuerpo. Bien, te concederé tu deseo. El suelo tembló. Te mostraré la verdad, Chen. La crueldad del apocalipsis. No es tan simple como crees. Si no fuera por mi mano dura, otros asentamientos ya habrían engullido el nuestro. Con un rugido ensordecedor, activó su primer término, cuerpo gigantesco. Sus músculos se expandieron. Su fuerza y defensa subieron en un 50%. Chen también activó su término, encantamiento de fuego. Fan continuó hablando. Yo fui quien protegió a este asentamiento del colapso, y solo a cambio de unos cuantos suministros miserables. De verdad, creen que todos eran como mi padre. Yo lo recuerdo. Cuando era pequeño, lo vi sangrar, herido en combate, pero con una sonrisa en el rostro. Me dijo que estaría bien. Decía que sus heridas eran medallas por protegerlos a todos. Pero fue un héroe así el que murió trágicamente frente a mí. Patético, era un héroe sin recompensa, solo con palabras vacías de agradecimiento. ¿Qué clase de medallas son esas heridas? Mi padre era un tonto que murió creyendo que proteger inútiles era un orgullo, y tú, Chen, quieres seguir sus pasos, ser un héroe. Lo que más detesto son a las personas como tú. Te enviaré al infierno, para que allá puedas ser el héroe que quieras. Y con un salto que hizo retumbar el terreno, Fan arremetió contra él como una montaña. El crujido del choque entre su cuchilla y los puños monstruosos de Fan resonó como truenos en medio de una tormenta. Chen retrocedió un paso, jadeando, y lo entendió todo. Su fuerza no había cambiado. Parecía que su primer término no había aumentado su fuerza. Entonces, pensó Chen, ahora es mi momento.
activó su carta secreta, reiniciar una vez. Los efectos de todos sus términos regresaron como un torrente, fuego, fuerza, velocidad. Cuando hizo retroceder a Fan, este frunció el ceño. ¿La fuerza de este mocoso puede aumentar aún más?, se preguntó. ¿Acaso su término de despertado es de tipo explosivo? Chen sabía que no podía contenerse como lo hizo con Jian, tenía que ir con todo sin darle respiro. Activó el segundo efecto oculto del término de desarrollo autónomo. Durante 3 minutos, su fuerza aumentaría hasta un 450%. La embestida fue brutal. Chen había vuelto a aumentar su fuerza exponencialmente, lo que dejó perplejo a Fan. Su brazo, endurecido por el término cuerpo gigantesco, vibraba del dolor. No, esto no es normal, pensó Fan, asustado. Su cambio de fuerza no podía ser producto solo de un término. De lo contrario, sería imposible que no pudiera detener la cuchilla de un despertado de menos de nivel 8. Además, las llamas en su cuchilla seguían quemando su cuerpo. Se suponía que eso era un truco, y no la habilidad de un término. Él analizó con rapidez. Este mocoso está lleno de misterios. Si sigo peleando así, moriré. Fue entonces cuando se le ocurrió algo. Usaría a Sille. Activó su segundo término, bravura. Chen lo notó al instante. Su fuerza había aumentado un poco, pero no era suficiente. Siendo así, entonces, iba a acabar con esto de un solo golpe. Su cuchilla descendió como una sentencia. Pero Fan no se defendió. Pensaba aprovechar el rango de movimiento y recibir algo de daño a cambio de una oportunidad. ¿Qué?, pensó Chen, al ver cómo su enemigo se quedaba quieto. La cuchilla se hundió en su hombro, cortando todo el brazo izquierdo de Fan de un tajo, pero fue a propósito. Fan gruñó, soportando el dolor. Antes de que Chen pudiera entender, el administrador se lanzó como una fiera hacia Sille. Fan sostuvo su cuello con fuerza, levantándolo del suelo con una sola mano. Suelta tu cuchilla, Chen, o partiré su cuello aquí y ahora, gruñó Fan, con una sonrisa torcida. Chen apretó los dientes y dijo, ¿cómo te atreves a usar tácticas tan rastreras? Fan rió con desprecio. Este es el apocalipsis. No gana el más justo, sino el que sobrevive. Ahora suelta esa cuchilla, o recoge los restos de tu hermano. Chen miró a Sille, colgando entre la vida y la muerte. Sabía que si soltaba su arma, las cosas iban a complicarse, pues el efecto de su término terminaría pronto. Y entonces, no sería rival para Fan. ¿Qué hago?, pensó, con el corazón a mil. Salvar a mi hermano, o mantener la única ventaja que tengo. En ese momento, Fu levantó la voz. Basta, Fan, ¿sabes por qué? Después de tantos años de abuso y represión, nadie se atrevió a rebelarse contra ti. Fan arqueó una ceja y preguntó, ¿no era por miedo, o por proteger a tu hijo? Tu madre murió retorciéndose de dolor, y tú ni siquiera dijiste nada. No, dijo Fu, fue porque todos aquí nos sentíamos en deuda con tu padre. El rostro de Fan se endureció. ¿Deuda? ¿Con mi padre? Él fue un héroe. Habló Fu, resistió el saqueo del gran asentamiento 119, dio su vida por todos nosotros, se quedó aquí, aún sabiendo que iba a morir, solo para que los demás pudieran vivir. Y tú, eres el hijo de un héroe, su hijo. Aunque terminaste siendo el verdugo del pueblo que él protegió, podíamos soportarlo, porque pensábamos que cambiarías, que te volverías como tu padre, que te convertirías en el nuevo héroe del asentamiento. Pero hace un año escuché algo. Tus subordinados decían que te mudarías al asentamiento 119, que exprimirías a nuestra gente hasta dejarla seca, y luego te marcharías. Lo miró con furia. ¿Cómo te atreves a abandonar este lugar para servirle como perro a aquellos que mataron a tu padre? Él murió por culpa de ellos. Y tú vas a rendirte ante ellos. Fan explotó. Cállate. Él se lo buscó. Aquí no hay héroes, solo sobrevivientes. Yo no voy a quedarme atrapado como él. Si me uno a ellos, podré acceder a un mundo más grande, incluso podría entrar a la compañía. Luego miró a Chen y dijo, contaré hasta 3. Si no sueltas tu cuchilla, recogerás el cadáver de tu amigo. La cuenta regresiva comenzó. 3. Chen sudaba, los ojos clavados en su compañero. 2. Como una señal del destino, se escucharon motores a lo lejos. Un grupo de vehículos se acercaba a toda velocidad. Los emblemas eran inconfundibles. Asentamiento 119. Fan esbozó una sonrisa venenosa. Ahora sí, Chen, están acabados. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.